Iniciación a la lógica matemática. En esta sesión el propósito es de sintetizar los aspectos de la iniciación a la lógica matemática en la niñez temprana y autoevaluar y coevaluar los aspectos que se incluyeron en el estudio de caso realizado. Para la iniciación a la matemática nosotros debemos considerar uno de los aspectos que son las precisiones para el aprendizaje. En cuanto a relaciones y funciones, número, geometría, medida, estadística y probabilidades. Es conveniente que el docente realice en el aula estos aspectos curriculares planteados en el fortalecimiento curricular para primer grado, donde se ve que debe trabajarse a partir de el contexto con materiales que están en el medio, de imágenes y relaciones familiares para los niños. En cuanto a clasificación, a la seriación, a la noción de conservación de la cantidad, muy necesarios para que posteriormente puedan entender el concepto de número y de cantidad. Cuando hablamos de relaciones y funciones, nosotros vamos a ver las propiedades o atributos de los objetos. Estos que vamos viendo serán, por ejemplo, la forma, el tamaño, la textura, el color, el peso. Esta descripción de atributos se hace en base a comparaciones, por ejemplo, más pesado que, más grande que, más rojo que o igual a. Que esto caería en lo que es la correspondencia de término a término cuando presentamos objetos en hileras o en grupos y los niños tienen que ver cómo corresponde un objeto a otro objeto. Por ejemplo, medias a zapatos. Un grupo de floreros con unas flores. Y vamos a ver si hay más floreros o menos flores si nosotros hacemos la correspondencia una flor en cada florero. Vemos entonces si hay más o menos. Vamos a ver que también estas relaciones y funciones se hacen en base a la colección de objetos. Hemos utilizado en este caso para esta diferenciación los bloques lógicos. Las estudiantes tienen como referencia un rectángulo que tiene diferente color, pero vemos desde luego la misma forma. Luego un cuadrado y unos círculos. Pero vemos también aquí una clasificación por colores. Aquí los rojos, estos los azules y estos los amarillos. En las agrupaciones que ellos hacen, por ejemplo, tenemos aquí triángulos grandes, triángulos pequeños, cuadrados grandes, cuadrados pequeños, círculos grandes, círculos pequeños. Esas colecciones de objetos que también lo podemos ver en cuanto miremos los patrones que se pueden realizar, sea con cuentas, sean con sonidos o con movimientos del cuerpo, por ejemplo, aplausos, palmadas en el pupitre o también pasos. En este caso, por ejemplo, 1, 2, 3, espacio, 1, 2, espacio, 1, 2, 3, espacio, 1, 2. Y sigue las siguientes filas. Esto nos sirve tanto, por ejemplo, para la escritura de números, la colocación de cifras, como también para la separación de palabras dentro de una oración. En la adquisición del número nosotros tenemos que hay varias fases. Una fase que es la manipulación de los objetos que tenemos dentro de la naturaleza o sus representaciones. En este caso tenemos los bloques de Cuisinier. Manipula
y ellos ponen en orden, primero 2, después 3 y se llega hasta 7, 8, 9 o 10 elementos, pero lo hacen por ensayo y error haciendo comparaciones. Luego tenemos la representación gráfica, es decir, esto se le puede dibujar. Y por último la abstracción. Pero la representación sería en este caso el número. Este sería 1. Si unimos este 1 y acá serían 2, este sería 3, etc. Entonces se forma una representación mental que sería ya la abstracción. Aquí tenemos igual el conteo y después la representación gráfica y mental que tendríamos que tomar en cuenta. En el número, en el proceso de construcción del número, asimismo utilizamos cuantificadores, por ejemplo, más que, menos que, comparaciones que ya hemos visto 1 a 1, y el conteo, en la secuencia de número, la simbolización y la expresión. Esto es interesante, porque el niño va, por ejemplo, poniendo un objeto, luego hace la simbolización y por último la expresión, que es el 1. En este caso, dos objetos, el símbolo y la expresión que es 2. Luego tenemos, por ejemplo, pasamos del 3, el 4 y el 5. 5 objetos, 2, 3, 4, 5, el símbolo y la expresión que sería a través de la verbalización para comprender que él sí pudo contar los elementos que tiene frente. Para que el aprendizaje en el número sea exitoso, lo que debemos hacer es asociar cantidades cuando los elementos presentan la misma disposición. Esto se llama asociación estructurada. En este caso, por ejemplo, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 y 5 a 5. Aquí tenemos entonces la reproducción de cantidades. Cuando el niño pone, por ejemplo, 4 elementos, identifica cuántos elementos hay y escribe el número. Desde luego siempre habrá la representación mental. Y cuando asocia ya cantidades con elementos que no presentan la misma disposición, es decir, asociación no estructurada. En este caso, los niños lo que hacen es tener varios conjuntos de objetos y comparar. Pero pueden ellos ya predecir dónde hay más y dónde hay menos objetos. En la geometría se inicia con la manipulación de cuerpos geométricos. Por ejemplo, un cubo, una esfera, un prisma. Asocia esos objetos, estos cuerpos geométricos, con objetos del entorno. Por ejemplo, esta esfera puede asociar con el balón de fútbol, del básquet o con una pelota de ping-pong. El cubo puede asociar con cajitas de cartón que pueden existir en el aula. Y también los cilindros puede asociar con bastones que pueden ser de uso diario para la gimnasia, por ejemplo. A través de esto, haciendo cortes en cada uno de ellos, tenemos entonces las figuras geométricas. Estas figuras geométricas que se obtienen de los cuerpos geométricos después que hemos hecho segmentación, por ejemplo con la plastilina. Comparan y clasifican figuras como habíamos visto antes con los bloques lógicos, describen las características e incluyen la geometría topológica euclidiana, considerando las relaciones espaciales, por ejemplo, lejos, cerca, detrás, delante de, etc. En el aspecto de la adquisición de la medida, vemos que en primer lugar los niños comienzan a adquirir esta noción
a través de medidas no convencionales. Por ejemplo, la cuarta, el pie, el paso, comparándose entre compañeros. Y tenemos ahí, por ejemplo, el peso. ¿Quién será más pesado? Puede ser un ejercicio a través del columpio para ver palancas. La capacidad, por ejemplo, con botellas, con jarrones, la longitud que ya habíamos visto, el tamaño y el tiempo, que es interesante. En el tiempo, porque se ve las secuencias, por ejemplo, a la hora de levantarse, a la hora de desayunar, a la hora de ir a la escuela, a la hora de estar en clase y a la hora de regresar al almuerzo, descansar o a la hora de dormir. Esas serían nociones no convencionales para el tiempo. Pero después se pasa, por ejemplo, al reloj y al calendario. En el calendario se ven entonces segmentos de tiempo un poco más amplios, como son el día, la semana, el mes. Con esta medida nosotros, y con las anteriores también, podemos hacer preguntas siempre al niño para desafiar su pensamiento, para que ellos, a través de la reflexión y la verbalización, expresen y defiendan lo que están apreciando. Tenemos nosotros aquí también una secuencia temporal y aquí estas tarjetas el niño debería ponerlas en orden. Con qué comienza la vida, luego cómo crece y por último cómo se hace adulto. En estadística y probabilidades es un aspecto muy interesante para comenzar en la niñez. Se inicia con recolectar, organizar, interpretar y presentar datos para hacer relaciones y conclusiones. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, podemos utilizar elementos concretos que se tienen en la casa. O puedo llevar colecciones de animalitos que venden en el comercio y hacer el conteo. Después de contar, escribimos los números y por último representamos en este espacio gráfico. En este caso tenemos pictogramas y podemos sustituir, por ejemplo, el patín. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5, porque tenemos aquí 2, 3, 4 y 5. Podemos utilizar entonces los pictogramas y ver hasta cuántos llegan. Estamos haciendo entonces barras que utilizamos después en estadística y hacer la interpretación. Por ejemplo, hay tantas patinetas como balones. Entonces, para un mejor aprendizaje de la lógica matemática es necesario partir de la experiencia concreta, experimentar con varios materiales para que el niño realice sus abstracciones o generalizaciones y permitir el trabajo en grupo para que se realicen procesos de autoevaluación y coevaluación en forma argumentativa. Esto porque el niño, al expresar su punto de vista, él tiene que defenderlo, diciendo por qué es esa su apreciación y no contentarse con lo que los demás lo dicen. Este es un punto muy necesario para el desarrollo del pensamiento crítico. Luego pasamos al segundo objetivo. Recuerden ustedes que teníamos que hacer una autoevaluación y una coevaluación del estudio de caso. Aquí vamos a reunirnos con 2 compañeros más. Vamos a verificar el contenido, los materiales, las estrategias aplicadas y los resultados conseguidos en el caso que habíamos estudiado de un niño y vamos a elaborar un informe. Vean ustedes que también van a utilizar la estadística y las probabilidades. Agradezco mucho su atención y recuerden que hemos tenido las referencias
del Ministerio de Educación, al igual que de la didáctica de la